Te pedimos que tú seas quitando toda religiosidad, Señor, toda enseñanza equivocada. Traigas libertad, traigas paz, traigas tu palabra de verdad que trae libertad, porque tu verdad trae libertad y tu palabra, la verdad, os hará libres. Hoy creemos que estamos recibiendo palabra que nos trae libertad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 9:35, acompáñenme por favor. Vamos a leerlo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades, una vez más, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando vemos tú y yo aquí la palabra, nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Jesús es la voluntad de Dios en acción. Jesús es Dios hecho hombre ejecutando lo que Él quiere, su voluntad. Dice que recorría todas las ciudades y aldeas, sanaba toda enfermedad y sanaba toda dolencia en el pueblo. Esto es bien importante, porque a nadie le decía, ¿y cómo te has portado antes de sanarte? A nadie le decía, ¿qué has hecho antes de sanarte? Ni si has sido buen hijo, buen esposo, ni si has diezmado, ni cómo has sido como un ciudadano. Dice la Biblia que lo sanaba a todos. Ponte a pensar que no importaba si era la peor gente la que llegaba a Jesús, se iban sanos. ¿Por qué? Porque es su voluntad sanarnos. Es su voluntad que la gente esté bien. Dios nos creó para estar sanos físicamente, para vivir larga vida. Y no solamente sanaba a todos, dice, de toda enfermedad y de toda dolencia, pero después de que lo sanó a todos, dice la Biblia que vio las multitudes y tuvo compasión, porque Jesús estaba ahí físicamente, no podía estar en todos lados porque lo limitaba su cuerpo físico. Tenía que venir en espíritu tiempo más después, cuando el Espíritu Santo vino, y es hoy en día que Jesús está en todos lados. Pero en aquel momento Jesús estaba limitado por su cuerpo físico, y después de sanar a todos, volteó y vio más gente enferma, y adivina qué pasó. Le dio compasión, porque más quisiera él sanarlos a todos. Y entonces es cuando le dice a sus discípulos, vayan en mi nombre y ayúdenme para que sane a todos. O sea, era tanta su hambre por sanar, era tanta su hambre porque nadie se quedara enfermo, que después de partir los panes y los peces, sanó a todos, los alimentó, y después le dice a sus discípulos, vayan ustedes a todas las aldeas. No quiero que haya alguien enfermo. No quiero que haya un solo enfermo. Esto es bien importante. Ahora, acompáñenme por favor todos a Hechos 10:38. Hechos 10, verso 38. Yo aquí también lo estoy buscando. Pero es muy importante entender esto porque pensamos a veces que la enfermedad viene de parte de Dios. Pensamos que las cosas malas que vivimos vienen de parte de Dios, y no es así. Dios es bueno, lo cantamos, lo predicamos, lo hablamos, es tiempo de que lo creamos. Yo te voy a animar que donde estés en tu casa digas, Dios es bueno para siempre. A ver, una vez más, Dios es bueno para siempre. Escúchame bien, Dios no es bueno a veces y a veces es malo. Dios no hace cosas buenas a veces y a veces hace cosas malas. Dios siempre hace cosas buenas. Y es un pensamiento difícil, y me incluyo, de quitar de nuestra mente, porque hemos sido enseñados desde que somos chiquitos, en la religión, en la casa, a que de repente cosas buenas o cosas malas pueden venir de parte de Dios. De repente cosas malas pueden estar bajo el control de Dios, y las vivimos porque son voluntad de Dios. Aquí vimos que Jesús los sanó a todos. A nadie le dijo a ti no. A nadie le dijo no es tu momento ahorita.
A nadie le dijo, bueno, déjame te rompo el brazo un poquito o déjame te dejo sufriendo un ratito más para sanarte más adelante. A nadie le dijo, te voy a dejar la enfermedad un mes más para que aprendas una lección que te quiero dar. Dice la Biblia que lo sanaba a todos y lo sanaba en el instante. Esto es bien importante, porque Jesús a ni uno le dejó la enfermedad como una prueba para que ellos vivieran una vida más santa, para que su fe se incrementara, que son cosas que tú y yo hemos creído o que hemos aprendido, pero Jesús lo sanaba a todos. Ahora, Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos, una vez más, ¿a cuántos sanaba? A todos los oprimidos por el diablo. O sea, Jesús cuando veía a una persona oprimida por el diablo o una persona enferma, iba y lo sanaba. No preguntaba dos veces, no averiguaba por qué estaba enfermo, no se ponía a ver si era la gente merecedora de la enfermedad o no. Jesús los sanaba a todos. Y me impacta la palabra a todos, porque hoy en día no estamos viviendo esta verdad, que es una verdad, que Dios, dice la Biblia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue queriendo sanar a todos. Si tú y yo creemos que Jesús es el mismo, que Él nunca cambia, que Él siempre ha sido el mismo y que siempre lo será, porque los cielos se arrugarán como tela vieja, pero Él por siempre es el mismo y sus años nunca acaban, dice la palabra. Si Él es el mismo siempre y Él quería sanarlos a todos y los sanaba a todos hace más de 2000 años, tú y yo tenemos que creer la verdad. Él sigue queriendo sanarnos a todos el día de hoy. Esto es bien importante. Y dice que Él anduvo haciendo bienes, no hacía males. Como les comentaba hace rato, a ni uno le regresó la cachetada cuando lo golpearon, recibía el golpe. A nadie le regresó el golpe. A nadie le dijo, es tiempo que te vayas, es tiempo que estés en la presencia del Padre, no te voy a sanar, tienes que morir. A todos los sanaba. Y cuando llega una persona muerta con Él, lo resucitaba. Y esta sigue siendo su voluntad. Jesús es el mismo. La enfermedad no viene de parte de Dios. El diablo vino a robar, a matar, a destruir. La muerte no viene de parte de Dios. Jesús creó al hombre para ser eterno. De hecho, dice la palabra que el postrer enemigo que va a ser destruido es la muerte. No sé si lo pueden buscar ahí en sus palabras, no recuerdo qué versículo es exactamente, pero dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La Biblia habla a la muerte como un enemigo, no dice un amigo, y hemos creído y nos han enseñado o hemos aprendido que a veces Dios envía la muerte. Dios no envía la muerte, Dios no envía la enfermedad, Dios no envía los problemas, Dios está en favor de nosotros. ¿Por qué es importante creer esto? Porque ¿cómo podemos pedirle a Dios que quite un problema de nuestra vida si creemos consciente o inconscientemente que Dios está detrás de él? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que quite la pobreza si pensamos que Dios está poniendo una prueba en nuestra vida a través de la pobreza? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos sane si pensamos que de alguna forma u otra Él está mandando la enfermedad para enseñarnos a vivir en santidad, para castigarnos, para reprendernos? Son pensamientos equivocados que hemos aprendido a lo largo del tiempo, que hoy Dios quiere que tú y yo quitemos de nuestra alma, de nuestra mente. Dios no envía las cosas malas. Dice la palabra que Él anduvo haciendo bienes. Su voluntad, como es buena, pero no nada más es buena, es agradable. Es decir, la voluntad de Dios se disfruta. La enfermedad no se disfruta en ningún momento, se disfruta la enfermedad. Y dice la palabra, su voluntad es buena, agradable y perfecta. No dice o es buena, o es agradable, o es perfecta. Dice es buena y agradable y perfecta. Las tres cosas juntas. Si estás viviendo algo que no cumple los tres requisitos de bueno, agradable y perfecto, no viene de Dios. Lo de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Ahora, acompáñenme por favor a Santiago 1, del 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4.
Muchos hemos malinterpretado estos versículos por mucho tiempo, acerca de la prueba, acerca de qué es lo que Dios manda, qué es lo que Dios no manda. La vez pasada les compartí que Jesús es la voluntad de Dios en acción. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Solamente mira a Jesús. Si te confunde el Antiguo Testamento, solamente lee a Jesús. Y todo lo del Antiguo Testamento, fíltralo a través de Jesús. Fíltralo a través de la cruz del Calvario. Y te vas a dar cuenta cómo toda la palabra al final nos es de bendición, no importa si es Antiguo Testamento, no importa si es Génesis, Levítico, Deuteronomio, todo fíltralo a través del sacrificio de la obra redentora de Jesucristo y vas a ver cómo toda la palabra te va a ser buena, agradable y perfecta. Cuando Jesús fue a la cruz, Él llevó todo lo malo que a ti y a mí nos pertenecía, para tú y yo vivir solamente lo bueno. Tú puedes decir que convenenciero, es que no es que seas convenenciero, es que es algo que es justo. Esa es la justicia de Dios. Para nosotros como hombres puede sonar injusto, pero para el juez justo que es Dios, que tú y yo recibamos solamente lo bueno, es lo que es justo. Cuando el diablo te diga, no, no seas injusto, tienes que pagar por lo malo que hiciste, tú dile al diablo, para Dios es justo que yo sea justo. Es justo que yo solamente merezca las bendiciones y no las maldiciones, porque Él fue hecho maldición para que yo reciba la bendición. Es justo que el diablo no nos engañe. Santiago 1, versículo 2. Vamos a leerlo todos, por favor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gócense cuando se hallen en diversas pruebas. Alégrense cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, mucha gente lo va a dejar aquí o lo deja aquí y predica hasta aquí. Entonces la gente se va pensando, pues Dios manda la prueba, Dios me manda el problema, tengo que disfrutarlo porque es la voluntad de Dios. Bueno, si crees así, entonces pues no vayas al doctor porque vas a estar luchando en contra de la voluntad de Dios, acepta la enfermedad, no busques trabajo porque pues Dios te quiere pobre, disfruta la pobreza. No es así. La pobreza vino por la caída del hombre. Antes de que Adán pecara, el hombre no conocía pobreza. Antes de que Adán pecara, el hombre no conocía enfermedad, no conocía la muerte. Todo esto vino a causa del pecado. Y te tengo una noticia, Dios no inventó el pecado. Dice la palabra, hasta que el pecado fue hallado en tu corazón. Ahí está hablando la de Satanás. Dice, eras perfecto hasta que el pecado fue hallado en tu corazón. El diablo es el inventor, es el creador del pecado. Y el pecado trajo enfermedad, trajo pobreza, trajo depresión, trajo muerte. Pero mucha gente dejaría Santiago 1, 2 hasta ahí y diría, bueno, pues me voy a alegrar, Dios me está mandando el problema. Y el problema es que cuando tú crees esto, lo vas a aceptar. Vas a aceptar la situación en la que estás. Yo no te estoy diciendo que yo vivo una vida perfecta, ni estoy insinuando que tú vives una vida perfecta, ni estoy insinuando que no vamos a vivir problemas a lo largo de nuestra vida. Sí los vamos a vivir, pero es bien importante entender que si sabemos que ese problema no viene de parte de Dios, tú y yo vamos a tener la fe y las herramientas para pelear en contra de él. Denme un segundo, por favor. Si tú y yo no entendemos que ese problema no viene de parte de Dios, no lo podemos pelear. No podemos resistirlo. Sigue diciendo el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba de mi fe me hace tener paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es una fe que perdura, una fe que permanece. No podemos ser gente que tiene fe un día y al siguiente día ya no tiene fe. Tenemos que creer. Paciencia es una fe que perdura. Hoy creo, sigo creyendo mañana, pasado mañana sigo creyendo. Viene el problema a mi vida. Yo entiendo que el problema no viene de parte de Dios. Yo sé que Dios no me lo mandó. Yo sé que cuento con el apoyo de Dios para luchar en contra de la situación que me está lastimando a mí o a mi familia.
Pero dice la palabra que cuando el problema viene es donde la fe se ejercita, es donde la fe tiene que ser constante. Es bien importante que paciencia y constancia son sinónimos. Ahora dice, Romanos 15:4, por favor. Acompáñenme a Romanos 15, versículo 4. Ahorita vamos a regresar a Santiago. Romanos 15, capítulo 4. Entonces, vienen problemas en nuestra vida. Tengo que alegrarme porque sé que esos problemas van a fortalecer mi fe, pero tengo que entender, esos problemas no vienen de parte de Dios. Si tú y yo no entendemos que esos problemas no vienen de parte de Dios, no vamos a ejercitar nuestra fe. Y es lo que les compartí la semana pasada, la vez pasada. Cuando tú y yo decimos Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere, vamos a aceptar lo que sea que venga a nuestra vida. Y vamos a decir, pues sí, pues la enfermedad era la voluntad de Dios, la acepto. Sí, pues la pobreza era lo que era la voluntad de Dios, la acepto. Dios en su soberanía me mandó la enfermedad, la acepto. Si tengo problemas en mi matrimonio, los acepto, porque lo que será, será. Lo que Dios quiere que yo viva, lo voy a vivir. Pero cuando tú y yo entendemos, no es la voluntad de Dios. Y Dios necesita de mi fe para que Él pueda revertir esa situación. Entonces yo me convierto en un creyente activo. No en un creyente que obra para ganarme el favor de Dios, sino en un creyente que sabe que tiene todo el apoyo y todo el respaldo de Dios, independientemente de mis errores, independientemente de mis pecados, para que sea un hombre, una mujer de fe y que esa situación cambie. Entonces, a un hijo que anda mal, yo profetizo sobre mi hijo y declaro, este hijo es un hombre de bien, este hijo es sano, este hijo es un hombre de provecho, este hijo es un hombre que conoce al Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que esa situación en la que está mi hijo no es la voluntad de Dios. Yo puedo hablar sobre mi economía y puedo declarar, yo declaro que la riqueza del impío es mía, yo declaro que las puertas de trabajo se abren para mi vida y me salgo a buscar trabajo. Empiezo a meter solicitudes sabiendo el respaldo de Dios está sobre mí, independientemente de mis pecados, independientemente de mis obras. El respaldo de Dios está en mi vida y no acepto esta situación de pobreza, no acepto esta situación de enfermedad. Por sus llagas yo soy sano. No sé si me estoy explicando. Entonces me alegro, por ejemplo, cuando una persona es entrenada para el box o cuando un soldado es entrenado para disparar, su experiencia teórica no es tan buena como cuando su experiencia es práctica, ¿sí? Entonces, ese soldado que tiene toda la teoría o ese peleador que tiene toda la teoría, puede tenerlo todo en la cabeza y pudo haber entrenado tiro al blanco 1,000,000 de veces o pudo haber peleado en un sparring o contra un costal 1,000,000 de veces. Pero en el momento que viene el problema, en el momento que va a una pelea real, es donde su experiencia crece porque se está enfrentando a una situación difícil. El soldado, cuando viene un enemigo a atacarlo, cuando al soldado viene un enemigo a matarlo, toda su práctica la pone por obra y entonces lo que aprendió lo ejecuta. Pero el soldado no anda por ahí diciendo, déjame voy y busco enemigos, porque pues lo van a matar. El enemigo no viene a enseñarte, el enemigo no viene a disciplinarte, el enemigo viene a matarte. La enfermedad no viene a enseñarte, la enfermedad viene a matarnos. La depresión no viene a enseñarnos, viene a matarnos, porque el diablo viene a robar, viene a matar y viene a destruir. ¿Cómo vamos a aceptar algo en nuestra vida que viene a robar, a matar y a destruir? No andamos por ahí buscando problemas, pero si el problema viene a nuestra vida, consecuencia de un mundo caído, consecuencia de que el diablo nos quiere destruir, entonces ahí es donde yo me alegro y digo, mi fe se va a fortalecer y voy a destruir este problema. Como Josué decía, estos gigantes van a ser como pan comido, me los voy a echar. Podemos ver a Josué diciendo, voy a disfrutar mis problemas. Sí, mis problemas no me los mandó Dios. Josué podía decir, estos gigantes no me los mandó Dios. Es más, el diablo a lo mejor los puso ahí para que no entre a la tierra de promesa, pero los voy a disfrutar como si fueran pan. El pan se disfruta. Y Josué iba a disfrutar a esos gigantes y esos problemas como si fueran pan. Yo te voy a animar que si estás pasando por un momento difícil,
disfrutes y te goces. ¿Por qué? Porque la victoria es tuya, porque vas a ganar, porque Dios no te está mandando ese problema. Al final Dios no te lo está mandando, y porque todo el respaldo de Dios está de tu lado. Pues ¿cómo no te vas a gozar? Vas a pasar una experiencia donde vas a vencer. Ahora, ¿qué les dije? Hasta me fue el versículo Romanos 15:4. Dice, por las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Recordamos qué es lo que dice Santiago, que tenga la fe, tenga la paciencia, su obra completa. ¿De dónde saco yo esa paciencia? De las escrituras. Entonces, Dios es un dador de fe. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Acabamos de leer que la paciencia viene a través de ¿qué? De la escritura. No dice que la enfermedad viene de la escritura. No dice que la depresión viene de la escritura. La confusión no viene de la escritura. La religiosidad no viene de la escritura. La paciencia para vencer un problema viene de la escritura. La fe para vencer un problema viene de la escritura. Porque dice que las cosas que se escribieron, por las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la escritura. ¿Qué más hace la escritura? Nos consuela, no nos altera, no nos pone inquietos, no nos trae ansiedad, nos consuela. De hecho, son frutos del Espíritu. La paz es fruto del Espíritu. La fe es fruto del Espíritu. La paciencia es fruto del Espíritu. ¿Qué es un fruto? Te pregunto. Un fruto es una consecuencia de. Y no dice los frutos del Espíritu. Me alegra que no diga los frutos del Espíritu. Porque si dijera los frutos, si fueran varios frutos, pudiera haber unos y otros no. Pudiera haber paz, pero no fe. Pudiera haber paciencia, pero no mansedumbre. Pero como es un solo fruto, siempre que viene Dios trae todo el fruto. Es un paquete completo. ¿Cómo sé que lo que yo estoy viviendo viene de parte de Dios o no? ¿Es el fruto del Espíritu o no? Trae fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, amor. ¿Lo trae o trae odio? ¿Trae ansiedad? ¿Trae dolor? Si trae algo de eso, no es Dios. El fruto del Espíritu es todo el paquete completo. Ahora, acompáñenme a Romanos 10:17. Romanos 10, versículo 17. Este versículo todos lo conocemos. Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios, viene a mi fe, a mi vida, viene fe. ¿Ok? Entonces, Dios es dador de fe. Dios no es dador de duda. ¿Qué es lo que hace una prueba? Te hace dudar. ¿Viene de Dios? No, porque Dios no te puede hacer dudar. Todo lo que Dios trae, trae fe. Gálatas 5:22. Acompáñenme en su palabra. Gálatas 5, versículo 22. Siempre que Dios viene, trae fe, trae amor, trae paciencia, trae paz, todo junto. Les dije Gálatas 5, versículo 22. Y dice la Escritura, estamos tomando fe, estamos creciendo nuestra fe. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Siempre que Dios obra en mi vida o trae algo a mi vida, va a traer amor, gozo, va a traer paz, paciencia, benignidad. Entonces, no puedo entender o no me podía entender yo mismo, porque yo también así lo creí, cómo podíamos aceptar cosas que no nos traían paz, pensando que venían de Dios. ¿Cómo podíamos aceptar cosas que no nos traían gozo, pensando que venían de Dios? Y fingíamos y decíamos, no, sí, trae gozo a mi vida, pero estábamos sufriendo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
siempre que Dios obra, trae el paquete completo. Si trae gozo, trae amor. Si trae paz, trae paciencia. Si trae fe, trae bondad, trae benignidad, trae templanza, trae mansedumbre. ¿Cómo podíamos aguantar durante tanto tiempo cosas que no venían de parte de Dios por una enseñanza o una doctrina equivocada? Donde tú y yo tolerábamos cosas que pensábamos que venían de Dios. Y otra vez, ¿cómo le vas a pedir a Dios que quite algo de tu vida si piensas que Él mismo lo mandó? Suena ilógico pensar, Dios, quítame la enfermedad, si inconscientemente dices, Dios mismo me la está mandando. ¿Cómo le vas a pedir que Él mismo la quite? Entonces, yo tengo que evaluar qué es lo que estoy recibiendo. Los pensamientos que estoy recibiendo, ¿me están trayendo paz, fe, benignidad, gozo? ¿No? Entonces no es de Dios. Lo desecho. Lo resisto. ¿Sí? Ahora, acompáñenme por favor otra vez a Santiago 4:7. Santiago 4, versículo 7. Una vez que yo entiendo cuál es la naturaleza de Dios, cuál es su voluntad, que Él es bueno, que Él trae el fruto del Espíritu, dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá. Entonces puedo resistir. Antes no podía resistir porque yo confundía y pensaba, esto malo viene de parte de Dios, lo acepto. No lo resistía, lo aceptaba. Dios en su soberanía me lo mandó, lo acepto, lo recibo, me lo como. Y vivimos así por años. Dios nos está diciendo, es tiempo que resistas lo que no viene de parte de mí. Es tiempo que resistas esa acusación, esa condenación. Es tiempo que resistas la pobreza. Es tiempo que resistas la culpa. No viene de parte de Dios. Es tiempo que resistas la situación en que se encuentran tus hijos. No viene de parte de Dios. Pero ¿cómo lo puedo resistir? Hasta que conozco la verdad. Esto no viene de mi papá Dios. Jesús no actúa así. Él no haría esto. No sé si me estoy explicando. Entonces yo puedo orar en contra de la situación. Durante mi crecimiento como cristiano, muchas veces escuché, pues bueno, Dios se llevó a esta persona. Pues sí era joven, pero pues Dios se lo quiso llevar. Y pues son palabras bonitas, sí, que a lo mejor en el instante te calman, pues Dios se lo quiso llevar. Pero cuando entiendes, oye, espérame, Jesús los sanó a todos, yo voy a luchar por la sanidad, porque yo entiendo que esa es su voluntad. Yo de repente escuchaba, bueno, esta persona está pasando por una prueba, Dios se la envió, o gente que dice, pues no nos vayamos tan lejos, gente que decía, esa es la cruz que me tocó llevar. Y como cristianos lo hemos aplicado en un montón de áreas de nuestra vida. Es la cruz que me tocó llevar. Y lo aceptábamos. Porque pensábamos, bueno, a lo mejor Dios lo está mandando, Dios me quiere enseñar algo. Dios no enseña así. Si Dios nos enseña a través de la Escritura. Nos corrige a través de la Escritura. ¿Y qué produce la Escritura? Paz, fe, bondad, paciencia. No sé si me estoy explicando. Es importante resistir lo que no viene de parte de Dios. Y yo creo que va a llegar el día en que aún veamos en la iglesia a los muertos resucitar. Porque va a haber gente que va a decir, yo me rehúso a aceptar esto, esto no viene de parte de Dios. Y vamos a orar, levántate en el nombre de Jesús. Y la gente se va a levantar. Yo creo que va a llegar el día en que la gente en la iglesia va a empezar a vivir sus sueños. Porque la gente se va a rehusar a vivir la vida que le tocó y va a empezar a vivir la vida que anhela vivir, que sueña vivir. Va a empezar a ser aquel empresario, va a empezar a desarrollar sus dones, sus talentos, porque se van a rehusar a vivir lo que no viene de parte de Dios. Entonces, un filtro muy importante es Jesús. ¿Qué haría Jesús? Me sanaría, me traería paz. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, resistir significa luchar activamente en contra de algo. No podemos resistir siendo pasivos. No podemos resistir en una modalidad de aceptación.
¿Cómo luchaban los de la revolución? ¿O cómo luchaban los de la independencia? Era una resistencia activa, peleaban, se negaban a estar así. Entonces, resistir es activamente luchar en contra de algo. Si no luchamos activamente en contra de ese algo, entonces nos estaremos sometiendo a ello. Si los mexicanos no luchaban en contra de los españoles, se estaban sometiendo a ellos. Dice, someteos a Dios y resistid al diablo. ¿A qué me someto? A la paz, a la verdad, a la no condenación. Me someto a la benignidad. Me someto a la buena opinión que Dios tiene de mí. Me someto a la gracia. Resisto la condenación. Resisto la enfermedad. Resisto la depresión. No podemos resistir en una situación de bondad. Ay, imagínense que digamos, pues diablo, pues si quieres déjame. Diablo, pues si quieres quita tus manos de mi familia. Ay, pobreza, si quieres vete. No, la resistencia requiere que yo me sienta enojado en contra de algo que viene a robarme mi derecho legal. ¿Cómo te sentirías que alguien se meta a tu casa, que se empiece a comer tu comida, que empiece a dormir en tu cama, un ladrón? Pues te molestas porque tú tienes derechos. Bueno, así debería molestarnos lo que no viene de parte de Dios, pero no podemos molestarnos si pensamos que viene de parte de Dios. Entonces, no viene de parte de Dios. Quita a Dios de tu problema. Dios no está detrás de la tragedia que viviste en el pasado. Dios no está detrás de lo malo que hemos vivido ni de lo malo que vamos a vivir. En el mundo tendremos aflicción, pero esa aflicción no viene de parte de Dios. Vivimos en un mundo caído que cuando Adán pecó, el mundo entero cayó. Empezaron los huracanes, empezaron las tormentas, los niños empezaron a morirse de hambre en África, aquí en México, las guerras entre carteles. No son actos de Dios. Dios no lo manda. Luego mucha gente dice, pues bueno, Dios lo está mandando para enseñarnos este terremoto. Viene el juicio de Dios sobre México. Viene el juicio de Dios sobre Estados Unidos. Dios no está mandando juicios. Todo juicio vino sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué pasa lo que pasa? Por negligencia humana. Alguien se avienta de un bungee y se rompe la pierna y dice, es Dios. Dios no fue. Se inunda una ciudad como Nueva Orleans, pues bueno, construyeron una presa más alta que una ciudad. Pasó algo, se inundó la ciudad, pero Dios no mandó esa inundación. Pasó un huracán, Dios no lo mandó. Viene el coronavirus, pues Dios no lo mandó. ¿Cómo vino? No sé. ¿Por qué está? No sé. Pero algo sí sé. Dios no lo acepta, Dios no lo tolera, no es la voluntad de Dios para mi vida, lo voy a resistir. Hasta que empezamos a resistir lo que no viene de parte de Dios, empezamos a aceptar y a poseer lo que Jesús consiguió gratuitamente para ti, para mí, en la cruz del Calvario. Entonces me tiene que molestar a mí quedarme en la situación que estoy. Tengo que ir a más, tengo que luchar, tengo que estar incómodo en el buen sentido, una incomodidad de fe, que digo, yo voy a conquistar cosas grandes en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, vamos a Santiago 1 otra vez. Acompáñenme a Santiago 1. Les dije que íbamos a regresar a Santiago 1. A mí me sorprende cuando entendí incluso que la palabra dice el último enemigo que será destruido es la muerte. Ni siquiera la muerte viene de parte de Dios. Morimos porque estamos en un cuerpo corrupto. Y Él prometió darnos un cuerpo nuevo. Pero dice el último enemigo, aún la muerte, Dios como la ve, es como un enemigo. Y lamentablemente muchos cristianos la ven como si viniera de parte de Dios. Si viniera de parte de Dios, Dios no le diría enemigo. ¿Sabes qué significa diablo, Satanás? Enemigo, adversario, acusador. Pero una de las definiciones es enemigo. Y la muerte es un enemigo de Dios también. Entonces yo oro porque tú estés creyendo por larga vida para ti y para tu familia. Porque esa es la voluntad de Dios, larga vida. Dice el Salmo 91, y yo les saciaré de larga vida. En inglés dice, te daré larga vida y quedará satisfecho. O sea, imagínate
que Dios dice, yo quiero que tú quedes satisfecho con los años que vivas. Que digas, ya llegué a los 99, llegué a los 100, llegué a los tantos años, volteo a ver mi vida y estoy satisfecho. Viví una larga vida. Esa es la voluntad de Dios. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, vamos a releer esto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya entendimos que la prueba no viene de parte de Dios, y aquí lo aclara más adelante. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando me encuentro en problemas, mi fe tiene que ser constante. Dice, mas tenga la paciencia o constancia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seáis perfecto, que seas cabal y que no te falte nada. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios otra vez? Que no te falte nada. Y Dios quiere que tengas fe hasta el punto en que lo consigas todo. Ahora, versículo 12. Acompáñame al versículo 12. De ahí mismo de Santiago 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la ¿qué? La prueba. ¿Por qué? Porque tentación y prueba es lo mismo. ¿Qué es lo que hace la prueba? Viene a quererte destruir la fe. Viene a querer robarte la fe. La tentación y la prueba, aquí la Biblia me está poniendo que es lo mismo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, son lo mismo. ¿Cómo Dios te va a mandar la prueba si Él es el autor y consumador de la fe? Todo lo que Él hace produce fe. Todo lo que Él hace produce paz. Todo lo que Él hace produce amor. ¿Cómo va a estar mandándote algo que ponga a prueba tu fe? Imposible. No viene de parte de Él. Dice, porque cuando uno ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Cuando alguno es tentado, ¿o qué otra palabra le podemos poner ahí a tentación? Probado, porque en el versículo anterior dice prueba o tentación, es lo mismo. Cuando alguno es tentado o probado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Dios, el mal no lo puede probar, no lo puede tentar. Por lo mismo, Dios tampoco puede hacer eso con nosotros. Entonces, las pruebas vienen, las tentaciones vienen a querer hacer una tentación, a querer tirar la toalla, tentación a querer tirar la fe, tentación a querer no seguir luchando por mi matrimonio, tentación a volver a consumir la droga. Vienen a poner a prueba nuestra fe. Dice la palabra, no te equivoques, esa prueba no viene de parte de Dios. Viene de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro cuerpo carnal, de nuestra carnalidad. De ahí viene la tentación. Del mundo viene la tentación, o del diablo viene la tentación. Pero de Dios no viene nada que haga que tu fe se debilite. Ahora, estoy a punto de terminar. Juan 10:10, si quieres no lo busques, te lo voy a leer. Dice el diablo, dice, el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he tenido que tengan vida y que tengan vida en abundancia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos vida, pero ¿cómo? Una vida abundante. El diablo viene a robar, a matar y a destruir. Ahora, el problema de la religiosidad que hemos vivido o de la enseñanza equivocada que hemos aprendido es que leemos cosas que no dice la Biblia. Aquí la Biblia dice de una forma muy clara que Él viene a que tengamos vida en abundancia, que Jesús no vino a robar, ni a matar, ni a destruir. Él vino a dar cosas buenas. Entonces es un buen comienzo para saber por qué voy a luchar y contra qué voy a resistir. Hay mucha gente, con esto acabo, que ha crecido molesta con Dios, que ha crecido enojada con Dios, que ha crecido no queriendo saber nada de la iglesia, no queriendo saber nada de la religión. Gente que cuando murió
su hermanito, su hijo, su familiar, le dijeron Dios se lo llevó. Y hay gente que decidió decir, yo no quiero nada con ese Dios que se llevó a mi familiar. Y hay gente que se ha puesto a hablar y a promover en contra de Dios. Y en cierto punto, no es culpa de ellos y se les presentó un Dios que no es. Si el mundo pudiera ver al Jesús real, que los sanó a todos, que los alimentó a todos. Imagínate cuando partió el pan y los peces. Primero los sana a todos, parte el pan y los peces y los alimenta a todos porque no quería que nadie se desmayara de regreso a casa. O sea, quería mantenerlos sanos. No solamente los sanó, sino que no quería que se le desmayaran porque querían que Jesús quería que mantuvieran su sanidad. Si la gente conociera a ese Jesús que quiere respaldar sus sueños, que quiere restaurar su familia, que no los condena, que los acepta tal y como son, que los transforma con hilos de amor, que con su bondad, con su benignidad, los conquista y los guía al arrepentimiento sin esfuerzo, un cambio real. Si la gente conociera a ese Jesús, todo el mundo se enamoraría de él. Pero como iglesia nos hemos equivocado, y yo me incluyo, y hemos mostrado a un Jesús que no es, a un Jesús que decía quiero otra flor en mi jardín, por eso me lo tuve que llevar. Te mando esa tragedia y quiero que la soportes por el resto de tu vida. Viene de parte de Dios. Hemos presentado a un Jesús que no es, y aún nosotros hemos necesitado escuchar el mensaje de verdad para dejar de creer en ese Jesús que no es y empezar a creer en el Jesús de la Biblia, que era bueno y que su voluntad era buena, agradable y perfecta. Y que todos los que se acercaron a él y le pidieron, le respondió, sin importar su situación, sin importar lo que estaban viviendo. Si algo le lastimaba, Jesús lo quitaba y les traía sanidad en su alma, en su cuerpo. Incluso les daba de comer. Yo te voy a animar a que si tú has pensado en ese Jesús, yo espero que lo de hoy haya hecho que tu mente cambie. Y si seres queridos tuyos se han quedado con esa imagen errónea, religiosa, tirana, de ese Dios que es malo y que es bueno a veces, yo te voy a animar a que a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, les enseñemos y les digamos, hey, Dios no tiene nada que ver con eso. Hey, Dios está contigo. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? ¿Por qué te lo comparto? Porque es lo que me bendijo a mí. Si esto te ha bendecido a ti, yo te voy a animar a que lo compartas. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios te bendiga. Vamos a orar. Espíritu Santo, tú eres el Espíritu que quita toda religiosidad. Tú eres el Dios que quita toda fortaleza en nuestra mente que se levanta en contra del conocimiento tuyo. De una manera muy fácil, Señor. Hoy has traído fe a nuestra vida. Hoy entendemos que tus pensamientos para nosotros son de bien, no son de mal. Tu voluntad para nosotros es sanarnos y mantenernos sanos. Tu voluntad para nosotros es que vivamos en abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Toda mentira del diablo, toda condenación, toda aceptación de lo que no viene de parte de Dios, la cancelamos en el nombre de Jesús y permitimos tu inspiración, Espíritu Santo. Una inspiración que no es emocional, que es más profunda, que se edifica desde nuestro espíritu, donde no toleraremos más que el diablo venga a robar, a matar y a destruir. Señor, tú estás trayendo sueños, estás trayendo visiones, recordando promesas que se habían soltado, porque hoy tú nos haces saber que son tu voluntad. Amén. Quiero comentarte algo antes de terminar. Se acercó un leproso con Jesús. Este leproso no dudaba del poder de Dios.
Nadie duda del poder de Dios. Todo el mundo sabe que Dios todo lo puede, porque si es Dios, todo lo puede. De lo que se duda es de la voluntad. Y este leproso le dijo: Jesús, si tú quieres que yo sea sano, yo seré sano. Adivina qué le dijo Jesús: sí quiero. Entonces yo no sé qué es lo que tú estás pasando, qué petición estás haciendo a Dios, pero Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y hoy te dice: sí quiero, sé sano. Recibe bendición, recibe puertas abiertas, recibe abundancia económica, recibe restauración en tu familia, recibe paz. Jesús es el mismo y su sí quiero sigue siendo eterno. Dios te bendiga. Gracias, Eli. Que pasen buenas noches.